Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la cuarta semana de Pascua. Lunes de la cuarta semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de la semana pasada, que fue el capítulo 6, con el tema del pan bajado del cielo, el pan de vida. Ahora nos saltamos al capítulo 10, donde escucharemos los evangelios por lo menos hasta la mitad de esta semana. Y aquí Jesús nos da la tercera declaración en torno a su identidad con esta frase que nos remonta a una escena muy importante del Antiguo Testamento, del yo soy. Esta declaración de autoidentificación es como Dios se le reveló a Moisés cuando Moisés vio la zarza ardiente y Dios lo llamó, y Dios le dice: Moisés, quiero que vayas a Egipto para que le digas al faraón que deje a mi pueblo en libertad. Y Moisés le pregunta: bueno, y si tu pueblo me pregunta quién me ha enviado, ¿qué les diré? Y Dios le dice a Moisés: dile que yo soy, te ha enviado. Y esa es la declaración en cómo Dios se autoidentifica en ese diálogo con Moisés. Y aquí Jesús, en el Evangelio de Juan, tiene 7 declaraciones con este yo soy, ¿no? Esta, la que hemos escuchado hoy, yo soy la puerta, es la tercera, y son 7 las declaraciones, y son las siguientes: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, que sale en el Evangelio de hoy, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la verdadera vid. Así que estas son las 7 declaraciones de Jesús con estas palabras de autoidentificación, lo cual lo unen íntimamente a Dios Padre, ¿no? Dice el Evangelio de hoy: En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido.
pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Hay diferentes formas de imaginar lo que es el corral donde el pastor guarda sus ovejas. Y puede ser un lugar con paredes, puede ser un redil hecho con tablas, o a la intemperie cuando el pastor lleva a las ovejas a pastar al monte, pues puede ser un redil construido por arbustos, simplemente para que mantengan un perímetro, el lugar donde el pastor encierra sus ovejas. Y después de crear ese redil, pues entonces el pastor deja solamente una entrada y una salida, y el pastor se acostaba en frente de esa puerta para controlar de que las ovejas accidentalmente no se salieran del redil. Pues es esta la imagen que Jesús nos presenta, ¿no? Del buen pastor que cuida a sus ovejas, que les da seguridad, y que él, siendo la puerta, pues controla la entrada y salida, y también se acuesta enfrente de la puerta para que las ovejas no salgan, ¿no? Y aquellos que buscan dañar a las ovejas, pues son aquellos que se saltan la cerca, se saltan la barda, se saltan el perímetro que el pastor ha creado para proteger a sus ovejas. Así que es una imagen muy interesante, tanto del pastor que cuida, que protege a sus ovejas, poniéndose a la entrada, porque solamente tiene una entrada el redil, y después los diferentes tipos de rediles que podemos imaginar, de paredes, de tablas, de madera o de arbustos, para crear ese perímetro de protección para las ovejas. Y esta es la imagen que aquí el evangelista Juan nos quiere presentar cuando nos describe a Jesús hablando de esta manera. Dice, a ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Esta es una imagen muy preciosa, muy linda, ¿no? De que las ovejas reconocen la voz del pastor. Algunos comentaristas nos dicen de que cuando diferentes pastores llevan a sus ovejas, pues en el campo, para proteger a las ovejas, pues creaban un solo redil, y después, por la mañana, cuando las llevaban a pastar o a beber agua, pues cada pastor separaba sus ovejas llamándolas por su nombre, y que las ovejas reconocían la voz del pastor. No sé, yo al leer esta frase, reconocen su voz, me pregunto, ¿no? ¿Cuál es una voz? Una voz que yo, al escucharla, inmediatamente pongo atención. Una voz que me hable, una voz que no solamente que atraiga mi atención, sino que exija mi atención, ¿no? Y una de las voces que para mí, cuando la escucho, siempre tengo que poner atención es la voz del Papa Francisco, ¿no? Y para mí la voz del Papa Francisco es una voz de un abuelo que busca el bien para sus hijos, para sus nietos, ¿no? Y aún con la autoridad, con el peso de responsabilidad que lleva, ¿no? No sé, es una voz que cada vez que la escucho me detengo, pongo atención y digo, ¿qué me quiere decir el Papa, ¿no? ¿Qué me quiere comunicar el Papa? Porque el tono de su voz, la calidad de su voz, la ternura de su voz, no sé, para mí me exige que ponga atención, ¿no? Y esto es lo que me viene a la mente cuando leo estas palabras: y las ovejas reconocen su voz, ¿no? No sé para ti quién será esta persona, esta voz que exija tu atención, que demande tu atención, ¿no? Después dice el Evangelio: Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Aquí podemos imaginar, digamos, diferentes rebaños de ovejas llevados por diferentes pastores, y que cada pastor pues vaya dirigiendo. Y aquí la imagen que se nos da es del pastor que va al frente de sus ovejas. No sé, una vez leí un comentario que en Australia, por ejemplo, donde también hay una cultura
de ovejas, pues allá el pastor no va al frente, sino va atrás del rebaño, ¿no? Son diferentes formas de guiar al rebaño. Aquí en la imagen que nos presenta el evangelista Juan es del pastor que va al frente y que con su voz va guiando a su rebaño. Sí. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Estas palabras también a mí me remontan a otra escena en el Evangelio de Lucas, la escena de Lázaro, el hombre pobre y enllagado que está a la puerta del hombre rico, y que cuando mueren Lázaro es llevado al cielo a un lado de Moisés, nos dice esa escena, y el rico cuando muere es llevado y es enterrado y es al infierno, según la imagen que nos presenta de un lugar caliente y ardiendo, ¿no? Y el rico desde su lugar de infierno y de fuego le dice a Moisés que mande a Lázaro para que vaya a la casa de su familia y advierta a sus hermanos que se arrepientan, ¿no? Y Moisés le dice, no, pero ya ellos tienen a Moisés, a los profetas, que lo escuchen, ¿no? Y entonces el rico desde la tumba le dice a Moisés, no, pero si alguien desde la muerte fuera a advertirlos, se arrepentirían. Y Moisés le dice, si no escuchan a Moisés y si no escuchan a los profetas, pues tampoco pondrán atención aunque venga alguien que resucite de la muerte, ¿no? Pues igualmente, si nosotros hoy en día ya estamos convencidos de que Dios no es nada para mí, de que Dios, o que nos hemos hecho indiferentes totalmente. Yo creo que la indiferencia es peor todavía que el no creer en Dios, ¿no? El negar la existencia de Dios. La indiferencia es saber que hay algo, pero que a mí no me importa. Soy indiferente a su existencia, ¿no? Es una dureza de corazón de que ya nada va a penetrar esa dureza, ¿no? Y aquí es a lo que Jesús se refiere, ¿no? De que aquellos que saben escuchar, que saben poner atención, que saben discernir, pues sabrán cómo responder cuando Dios viene, cuando Dios se hace presente en sus vidas. Pero si han endurecido su corazón, se han hecho indiferentes, pues por más que se les hable, por más que se les manifieste, pues simplemente no responderán a esa iniciativa de Dios. Y esto es parte a lo que Jesús se refiere, ¿no? Cuando dice, pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. O sea, la voz para ellos, para los que sí se dejan guiar por Dios, es una voz familiar, una voz que reconoce, una voz que saben que buscan el bien de ellos, ¿no? No sé, para ti, ¿cómo tú entiendes estas palabras, ¿no? De reconocer la voz de mi pastor, de nuestro pastor, la voz de Cristo, la voz de Dios que viene a nosotros, ¿no? Nuestra imaginación humana es algo muy especial y a veces la necesitamos para poder también poner imagen, poder poner palabra, poner algo que nos pueda ayudar a relacionarnos en cómo Dios viene a nosotros, cómo se manifiesta y para que nosotros podamos responder y después corresponder hacia donde Él nos quiere llevar. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta. Aquí está esta declaración de Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, porque en vez de llevarlos a Dios los han llevado o los han descarrilados o los han engañado, ¿no? Aquí entra el discernimiento, el saber discernir la presencia de Dios y hacia donde Dios nos llama. Cuando uno no tiene una identidad bien definida, fácilmente nos dejamos engañar, fácilmente nos dejamos conducir
lejos de Dios, lejos de la vida para la cual hemos sido creados. Pero cuando uno tiene una identidad bien definida, entonces sabe reconocer la voz de aquel que en amor me crea, en amor me sustenta y en amor me llama, ¿no? Por eso la necesidad de cultivar esta relación con Dios, con Cristo, con la palabra de Dios, la relación en el Espíritu Santo para saber discernir cuándo y cómo Dios viene a nosotros, ¿no? Pero también esto implica no reducir y no forzar a Dios simplemente a nuestros caprichos, sino que saber tener esa flexibilidad y libertad para dejar que Dios sea Dios y no simplemente querer forzarlo a lo mío. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.